Buenos días, chicos. Primero presentarme. Mi nombre es José Biza. Soy estudiante de medicina. Paso a quinto año. Ya llevo 2 años de ayudante de fisiología y en esta oportunidad vamos a hablar acerca de fisiología humana. Primero, como ya ven, estoy muy emocionado de verlos. No estoy taquicárdico, midriático, porque pocas son las personas que invierten su verano en intentar aprender más, ¿no? Y nuestra carrera ofrece eso. Siempre buscar más información, recabar en los detalles. En esa parte, la primera parte de la exposición, he puesto mi enfoque de cómo yo veo la fisiología y cómo puede servirle a ustedes. Primero, agradecerles la participación en Morfofisiología y espero que realmente sea de mucho, que puedan aprender mucho. Al hablar nosotros de fisiología humana, debemos recordar los niveles de estudio del cuerpo humano de los organismos. Recuerden que existe un nivel atómico, compuesto por los átomos que ya hemos visto en la parte de química, ¿verdad? ¿Algunos de ustedes es de primer año? ¿No han visto nada de química? Ya, no entienden. Entonces, la primera parte son los átomos, chicos. Miren, estos átomos, como ya sabemos los más importantes son el chon, se van a combinar para formar moléculas, estructuras más complejas, por ejemplo los aminoácidos. ¿Y qué aminoácidos podemos ver acá? La valina, la hisidina y la leucina, que van a ser parte de complejos supramoleculares como las proteínas. En este caso he puesto las troponinas. ¿Va bien? Y ahora, las troponinas son moléculas que se encuentran en una célula específica. ¿Y qué célula específica es? El cardiomiocito. ¿Está bien? Cardiomiocito o célula del miocardio. Ese cardiomiocito va a relacionarse con otro cardiomiocito, va a formar un tejido. Ese tejido va a ser el tejido muscular cardíaco. Y al conjunto de tejidos va a formar un órgano. Y ese órgano va a ser el corazón. Pero no este corazón, pues chicos, tú eres estudiante de medicina o estudiante de ciencias de la salud. Ese es el verdadero corazón, ¿verdad? Y al conjunto de todos los tejidos y órganos que van a formar el sistema cardiovascular. Y al conjunto de sistemas va a formar al individuo sano. ¿Está bien? El enfoque que yo quiero darles de fisiología es que si ustedes quieren comprender al individuo, a la persona sana, al ser fisiológico, deben comprender primero los órganos, que nosotros lo brindamos con anatomía, los tejidos, que lo aprenden con histología, las células y las moléculas, que lo van a aprender con bioquímica, y la integración de todo con sistemas lo hace la fisiología. ¿Está bien? O sea, si ustedes aprenden bien fisiología, les va a ir bien en fisiología, en farmacología, en fisiopatología, en semiología, en medicina interna, en toda la carrera. Si ustedes aprenden bien la base de fisiología, con este esquema, ustedes van a poder entender mejor los años siguientes. ¿Está bien? Ahora sí, viendo a nivel celular, vamos a encontrar que existe entre célula y célula diversas proteínas que van a mediar la comunicación entre ellos. Vemos receptores asociados a membrana, receptores intracelulares que van a producir en la célula un cambio. ¿Está bien? A este proceso se le denomina comunicación intercelular y es el tema que me ha tocado dictar hoy. Listo, vamos. Primero, como todo tema, todo tiene una definición. La definición de la comunicación intercelular es, de manera sencilla, redes de señales que van a mediar la coordinación en el cuerpo. ¿Está bien? Eso sí quiero que lo apunten, así en una hojita aparte. Comunicación intercelular, redes de señales que van a mediar la coordinación en el cuerpo. Apúntelo así bien claro para que cuando se lo pregunte. ¿Y qué va a coordinar? Va a coordinar funciones específicas en la célula. Por ejemplo, la sobrevivencia, la división celular, la diferenciación y la muerte. Todos estos procesos son importantes en la embriogénesis, por ejemplo. Si en la embriogénesis nosotros provocamos que crezcan y se dividan las neuronas, formamos el sistema nervioso central. ¿Y de qué va a depender esto? De la comunicación celular.
vea la importancia de este tema. Y ahora, la comunicación intercelular puede ser clasificada en dos puntos, eso sí, apúntalo. La comunicación química y eléctrica. Así, cuando te pregunten clasificación de la comunicación intercelular, química y eléctrica. ¿Está bien? La eléctrica es esta, mira. Yo quiero que te lleves esa comunicación eléctrica entre neuronas. Mira, tenemos una neurona y otra neurona que van a estar intercomunicadas por proteínas que van a unir sus membranas. ¿Está bien? Si nosotros agrandamos este esquema, vamos a ver que ambas membranas están unidas por proteínas que atraviesan ambas membranas. A esas proteínas se le denominan conexinas. ¿Está bien? Que hacen que si un flujo de iones pase por esta neurona, los iones pasan a la neurona, lleguen al axón, y esos iones que han pasado pasan a la otra neurona. Y la información viaja de manera rápida, como un circuito. ¿Está bien? ¿Lo entendieron? O repito de nuevo. Ya, de nuevo. En la comunicación química existen proteínas que unen a ambas células. Lo que le sucede a una, le va a suceder a otra. ¿Ya? Eso es importante porque deben mediar procesos inmediatos, rápidos. ¿Está bien? Por ejemplo, ¿qué proceso debe ser inmediato? ¿Qué proceso te permite vivir el dolor? ¿Está bien? Tú cuando sientes dolor, tocas una olla caliente, no vas a decir, ay sí, me estoy quemando, de verdad, ay, debo retirar. Tus neuronas están interconectadas de manera tan compleja, tienen una comunicación química, tan rápida que apenas tú tocas algo caliente que pone en riesgo tu organismo, tú lo sacas. Y después dices, ay, me quemé. Después recién te das cuenta. ¿Está bien? Y eso es mediado por la comunicación química. Ya. Y eso es hablar en neurología. Yo quiero hablarles acerca de la comunicación, perdón, la anterior era la eléctrica. Yo quiero hablarles de la comunicación química, que va a depender de estructuras fundamentales. ¿Está bien? Son 4 estructuras fundamentales que yo quiero que aprendas. Si me dices, dame un resumen de la clase de José, ese es tu resumen, ¿ya? Te lo voy a poner al final también, no te preocupes. Primero, va a existir una célula que manda una molécula. Una célula que manda una molécula. A esa molécula se le denomina señal o mensajero químico. ¿Está bien? Y esta señal va a ser recepcionada por una célula blanco, a la que cuando llega la señal se le va a modificar la función celular. ¿Listo? Ese esquema sí quiero que te aprendas dentro de la comunicación química. ¿Ya? ¿Cuáles son las características de esa comunicación? Es que son procesos lentos. Siempre son lentos, pero son de mayor duración. Y en su función van a involucrar 2 estructuras: las proteínas y los genes. ¿Ya? Ahora sí, el esquema de repaso, chicos. Miren a Barda estudiando fisiología con ustedes. Ahora sí, entonces, ¿qué es la comunicación intercelular? Estas palabritas: mecanismos de coordinación que forman redes de integración. ¿Está bien? Y ahora, existen tipos: el tipo eléctrico y el tipo químico. El tipo eléctrico, que lo veo en neurología o en cardiología, que va a producir procesos rápidos pero de menor duración. Y la coordinación química, que van a ser procesos lentos, de menor duración y que involucran proteínas y la regulación genética. ¿Está bien? Y esa comunicación química tiene componentes: el ligando, el receptor, la transducción y la modificación de la función. ¿Y qué va a permitir la comunicación intercelular? Permite que las funciones sean sincrónicas, o sea, se lleven a la par, y que tengan funciones específicas, por ejemplo la supervivencia, la migración, la división y la apoptosis. ¿Está bien? Si te aprendes esos temas, yo soy feliz. Ya, con eso ya acabo la clase. Lo demás es, vamos a profundizar un poco más. ¿Está bien? Ahora sí, ¿entendieron? Ya, va bien, vamos. Ahora sí, miren, vamos a hablar específicamente de los ligandos, que como les he dicho son estructuras que median la función celular. Ahora, estos ligandos, ¿cuáles van a ser las características que yo quiero que te aprendas así? Fijaza para el examen, fijaza. Estos ligandos tienen una distinta clasificación. ¿Está bien? Cuando el doctor te pregunte,
¿Qué es un ligando? Tú agarras y le preguntas, depende, doctor, ¿cuál es su clasificación? Depende, me va a hablar de ligandos que tienen receptor en membrana, que tienen receptor intracelular, y yo les he traído todas las clasificaciones que he podido encontrar. ¿Ya? Miren, por su naturaleza química, pueden dividirse en aminoácidos, en proteínas, en glucoproteínas, compuestos esteroides y eicosanoides. O sea, dependiendo de qué estructura química tengan, va a depender el tipo de ligando que sea. Por ejemplo, un aminoácido que cumple la función de ligando es la adrenalina. ¿Está bien? Una proteína que tenga función de ligando es la insulina. Una glucoproteína que tenga función de ligando es el precursor membranal del factor de crecimiento transformante alfa. Pero si yo quisiera que te acuerdes algo de esa clasificación, es que existen dos tipos de compuestos: los aminoácidos, proteínas y glucoproteínas, que son compuestos hidrofílicos, y los compuestos esteroideos, y los eicosanoides, que son compuestos lipofílicos. ¿Está bien? Y ahora sí, miren, por la solubilidad existen dos tipos de ligando: los compuestos lipofílicos y los compuestos hidrofílicos. ¿Y por qué me interesa eso, José? ¿Por qué me interesa eso? No tengo caso. Es interesante eso porque si es lipofílico, recuerden que las sustancias lipofílicas atraviesan la membrana celular. No necesitan un receptor de membrana. Y eso es pregunta de ENAM. En el ENAM te viene, ¿cuál de estos ligandos no presenta receptor de membrana? Y siempre te ponen un derivado del colesterol. Por ejemplo, el cortisol. El cortisol es un derivado del colesterol que no tiene receptor de membrana. Y eso siempre preguntan. A mí me han preguntado, un montón, hasta para ingresar me han preguntado. ¿Ya? Si te preguntan, si yo quiero que aprendas una clasificación de los ligandos, es esta. Depende de la solubilidad. Pueden ser lipofílicos e hidrofílicos. ¿Y por qué? Porque los lipofílicos atraviesan membrana y no necesitan receptor en la membrana. Y además, los lipofílicos modifican a los genes. ¿Está bien? En cambio, los hidrofílicos sí requieren un receptor de membrana. Y estos tienen mayor modificación proteica. Por ejemplo, pueden modificar una enzima. ¿Ya? Otra clasificación es según la localización del receptor. Según el receptor pueden ser ligandos con receptor que se localizan en membrana o ligandos con receptores intracelulares. Y como ya he dicho, ¿cuáles son los ligandos que tienen receptor en membrana? ¿Lipofílicos o hidrofílicos? De nuevo, los que tienen, así apúntalo. Los que tienen receptor de membrana son los hidrofílicos. Si tiene receptor en membrana, no atraviesa membrana. Recuerda que la membrana es una estructura lipídica, es una estructura hidrofóbica, ¿se ven? O lipofílica. Listo. Siguiente. Ahora, depende de cómo actúa el ligando, o de cuán cercano actúa el ligando, hay otro tipo de clasificación. Pueden ser señales autocrinas, señales yuxtacrinas, señales paracrinas o señales endocrinas. ¿Sí? Y eso se ve mejor en este esquema. Miren. Señal endocrina, como ya he dicho, existe una célula que va a enviar su ligando, pero a través del torrente sanguíneo. Si te ponen una pregunta, ¿cuál es la característica de la mediación endocrina? La existencia de un torrente sanguíneo. ¿Ya? El ligando se transporta por el torrente sanguíneo. A nivel paracrino, es algo así, mira, yo soy la célula que va a enviar el ligando y es de manera paracrina, entonces yo ahora le digo, despierta, ¿entiendes? Es comunicación entre células próximas, ¿está bien? Por ejemplo, si algo le ocurre a él agarra y envía señales paracrinas y les envía el mensaje a los que están a su alrededor, ¿está bien? Cuando es células que están alrededor, es paracrino. Ahora, el autocrino es enviar una señal, pero que va a modificar a la misma célula. ¿Dónde veo eso? En los linfocitos. Los linfocitos, cuando encuentran algo extraño, envían interleucinas para que este linfocito se duplique, se multiplique. Esas son señales autocrinas.
Y el yuxtacrino son en células pegaditas. Por ejemplo, si él envía una señal, me avisa al otro costadito. Eso es yuxtacrino. ¿Está bien? Ahora sí, siguiente. ¿Me entendieron hasta ahí? ¿Alguna duda? Chicos, si tienen alguna duda, solo hagan eso, ¿ya? Hagan eso. Caleta nomás. Yo me voy a dar cuenta y yo voy a repetir. ¿Está bien? Si ya no están entendiendo así, hagan como que se tomó el cabello. Ya, ¿está bien? Chicos, ¿me entendieron? Nadie le... Ahora sí, miren. Dependiendo del ligando, el ligando tiene dos estructuras fundamentales, o bueno, dos características fundamentales. El ligando presenta esa característica que depende del tipo de receptor, va a mediar una respuesta diferente. Por ejemplo, miren, tenemos aquí la acetilcolina, que la acetilcolina cuando se une a la fibra muscular va a producir la disminución de la frecuencia y de la fuerza de contracción. O sea, si la acetilcolina se une al músculo, va a modificar la contracción. Pero si la acetilcolina se une al músculo esquelético, media la contracción. Raro, ¿no? Miren, la acetilcolina se une al músculo, a la fibra muscular cardíaca y aumenta su contracción. Pero si se une a la fibra muscular esquelética, disminuye su contracción. Pero si se une a una glándula salival, provoca la secreción de sus vesículas, provocando la secreción de las glándulas. ¿Vieron? O sea, un ligando no tiene una respuesta específica, depende del tipo de receptor. Apúntalo ahí. El ligando no tiene una respuesta específica, depende del tipo de receptor. ¿Está bien? Ya está, ya terminé. Ahora miren, otra característica importante es que el ligando va a tener diferentes funciones dependiendo de su concentración. Miren, por ejemplo, aquí hay una alta concentración de ligando que va a provocar que esta célula que era indiferenciada se diferencie a una célula tipo rojita, vamos a decirlo así, ¿ya se ven? Pero con menos concentración va a ser verdecita. Y con mucho menos concentración va a ser azulita. ¿Se ven? ¿Qué podemos extrapolar de esto, chicos? Por ejemplo, yo tengo células aquí, células madre. ¿Está bien? Y yo estoy intentando crear de estas células madre un páncreas. Quiero crear un páncreas para aquellas personas que tienen diabetes puedan tener insulina de reserva. Entonces, si yo utilizo células madres y no le doy la concentración específica del tipo de ligando para que se transformen a páncreas, se van a transformar en una oreja, en una nariz. ¿Está bien? ¿Me entendieron? Chicos, ya están las señales, ya saben. ¿Ya? ¿Me entendieron o no? Ya. Entonces, eso es importante. Apúntalo ahí. El ligando, dependiendo de su concentración, tiene una distinta función. ¿Vale? Por ejemplo, ¿cuál es la función de la insulina? Levanten la mano y ¿cuál es la función de la insulina? Bajar la glucosa, ¿sí o no? Pero la insulina también tiene función de factor de crecimiento. Por ejemplo, cuando hay una mayor secreción de insulina, actúa como factor de crecimiento. Pero cuando se secreta en dosis pequeñas, actúa como hipoglicemiante. ¿Vieron? Entonces, cada ligando no tiene una función específica, sino que depende de dos cosas: de su concentración y además depende del tipo de receptor al que ha hecho acción, o con quien ha hecho acción. Vamos. Ahora sí, el esquema de repaso. Miren, chicos, los ligandos son sustancias químicas que van a inducir una variación en la función de la célula a través de la unión de un receptor. Tienen una clasificación larguísima, longuísima, como 8 tipos de clasificaciones, pero la que yo quiero que se acuerden es que el tipo hidrofílico tiene o no tiene receptor de membrana. El tipo hidrofílico sí tiene receptor de membrana, ¿sí? Y el tipo lipofílico no tiene receptor de membrana, tiene receptor o intracelular o intranuclear. ¿Se ven? Y ahora, las características, ¿cuáles son? Que su función dependen del tipo de receptor y que además su función dependen de la concentración del ligando.
¿Está bien? Listo, y ahí acabamos ligando. ¿Cómo vamos, chicos? Ya, nadie se peina, menos mal. Ahora sí, viene la parte en la que yo les he traído un poquito más de información, he intentado recabar más. Vamos a hablar acerca de los receptores. Y vamos a dividirlos, como ya hemos visto, en receptores o de membrana, que van a ser los receptores para ligandos hidrofílicos, y los receptores citoplasmáticos o nucleares, que van a ser para los ligandos lipofílicos. ¿Está bien? Ahora sí, miren. ¿Qué es un receptor? Así apúntalo. Receptor es una estructura que reconoce al ligando y que además transduce la información. ¿Está bien? Colócalo así, literal, literal. El ligando, bueno, el receptor es una estructura que se une al ligando y que además media una transducción celular. ¿Listo? ¿Por qué es importante eso? Porque si los receptores no tuvieran esa función, si el ligando se une al receptor, no pasa nada. Pero el receptor tiene que ser una estructura especializada, tiene que ser una estructura específica para cada tipo de ligando. ¿Ya? ¿Está bien? Ahora miren, ¿y cómo vamos a poder hacer que los receptores sean específicos? Miren este esquemita. El receptor debe tener primero una complementariedad. Si se dan cuenta, aquí es como que un ángulo rectángulo y aquí un triángulo rectángulo, ¿verdad? Tienen que ser complementarios en estructura. ¿Está bien? Pero luego deben tener interacciones intermoleculares. ¿Está bien? Y al final van a tener interacciones moleculares como la modificación del receptor. ¿Está bien? Entonces, en resumen, ¿qué es un receptor? Es una estructura que se une al ligando, al que el ligando se va a unir y se va a transducir, cuya característica es la especificidad. Como es específico, depende de tres características: de la complementariedad con su ligando, de si forman interacciones intermoleculares, o de la interacción molecular que exista entre el ligando y el receptor. ¿Se ve? Es teórico, es una parte bien teórica, pero sí quisiera que se lo aprendan. Y ahora sí, miren, vamos a ver tipos de receptores. Tipos de receptores, sobre todo asociados a membrana. Existen los receptores con actividad enzimática. No sé si han escuchado los receptores tirosina-sinasa. Ya habrán escuchado los receptores tirosina-sinasa. Un tipo de receptor con actividad enzimática son los receptores tirosina-sinasa. Y esos receptores son importantes, ¿por qué? Porque el receptor tirosina-sinasa es el receptor de la insulina. ¿Saben? Cuando ustedes estudien diabetes, van a leer el concepto de resistencia a la insulina. Y se van a dar cuenta que, dependiendo del tipo de receptor, existen alteraciones en los pacientes en sus receptores que provocan que la insulina no tenga acción. Como no tiene acción, su glucosa está elevada. Y como su glucosa está elevada, tiene diabetes. ¿Está bien? ¿Entendieron? Entonces, los receptores de la insulina son tirosina-sinasa, cuya acción va a ser esa, mira. Existen dos receptores en membrana, son monómeros, que cuando llega a su ligando se van a unir. Se van a unir el monómero y el monómero. Van a formar un dímero. Ese dímero, unido con el ligando, va a traer transducciones a nivel de su porción intracitoplasmática para al final fosforilar los residuos de tirosina. ¿Está bien? Cuando se le añade un fosfato a los residuos de tirosina, se denomina receptor tirosina-sinasa. ¿Está bien? Y al final, esos receptores, como tienen un grupo fosfato, van a tener una carga. Y esa carga va a poder atraer a otras proteínas para crear una cascada. Y estos receptores, muy importantes, chicos. Para diabetes, ese receptor es demasiado importante, sobre todo para el concepto de resistencia a la insulina. ¿Está bien? Y miren, no es el único receptor con actividad enzimática, existen infinidad de receptores, que ustedes ya lo van a ver poco a poco, van a empezar a entender poco a poco algunos de estos receptores. Pero el receptor más común, el que siempre se habla, ¿cuál es? El receptor acoplado proteína G. ¿Está bien? Miren, existe un receptor y existe una proteína denominada proteína G. La proteína G tiene tres monómeros, ¿está bien? O tres componentes. La parte alfa, la parte delta, la parte beta. ¿Se ven? Cuando el ligando se une al receptor, ese receptor atrae la proteína G, miren, de lo que estaba separadito, las atraen y se juntan.
y provoca que el GDP que está unido a la porción alfa sea liberado y se cambie por un GTP. Ese cambio de GDP por GTP produce que la porción alfa se separe de la proteína G e interactúe con otra proteína activándola. ¿Está bien? Y al final, cuando se dé el cambio de GTP por GDP, se va a terminar la señalización. Así es como actúa la proteína G. Y miren, la proteína G, si te dicen ¿cuál es la función específica de la proteína G? Tú agarras y le dices, depende, doctor. ¿Qué tipo de proteína G? Existen tipos de proteína G. Hay proteína GS, proteína GI, proteína G13, proteína G29, hay un montón de proteínas G. Eso ya les va a servir para farmacología. Existe un tipo de proteína G que es estimulante. Como es proteína G estimulante, es proteína GS. Apúntale ahí. De proteína G, quiero que te aprendas proteína GS. Proteína GS es estimulante. S de estimulante, ¿no? En inglés, claro. Y existe otra proteína G que es la proteína GI. Como es I, es de inhibitoria. ¿Está bien? Entonces existen dos proteínas G. Proteína GS, que es estimulante, y la proteína GI, que es inhibitoria. ¿Vale? Vamos. Ahora existen otros tipos de receptores de membrana, como los acoplados a canales iónicos. Estos receptores acoplados a canales iónicos los van a ver mucho en neurología. Por ejemplo, ¿qué tipo de receptor es acoplado a canales iónicos? El receptor de acetilcolina. Cuando el receptor de acetilcolina se activa, miren, aquí es el receptor y aquí ya se han unido los residuos de acetilcolina, o el neurotransmisor acetilcolina, provoca su apertura. Esa proteína normalmente está cerrada, pero cuando se une la acetilcolina, ese receptor se abre. Como se abre, el gradiente de iones que sea a nivel extracelular empieza a entrar a nivel intracelular. ¿Está bien? Esas son las proteínas acopladas a canales iónicos. Y ahora sí, esa parte es raraza. Si tú quieres saber bien fisiología, tienes que saber al menos que existen esas proteínas. ¿Ya? Eso nunca te lo van a enseñar, pero al menos yo lo he leído y yo quiero transmitirlo a ustedes. Existen receptores que no tienen actividad enzimática, pero que están acoplados a proteínas citosólicas. O sea, mira, digamos que él es un ligando y yo soy su receptor. Él viene y se une a mí, pero yo solo con él no puedo hacer nada. Necesitamos a alguien más para poder hacer algo. Y esos son esos receptores. Por ejemplo, ella viene con él y recién tenemos función. ¿Está bien? No se sabe en realidad qué hacen esas proteínas, porque dicen que aumentan la concentración del ligando a nivel celular, pero en realidad no se sabe qué es, pero existe, y yo te los he traído. ¿Sí? Y ahora existen otros receptores más raros aún, que son los correceptores. ¿Sí? Por ejemplo, él es el ligando, yo soy el receptor, y él es el correceptor. Entonces, como él es el ligando, él tiene que venir y unirse conmigo. Pero si no hay correceptor, yo tampoco funciono. Tiene que haber la presencia del correceptor y el receptor para que el ligando recién tenga función. ¿Se ve? Esa parte es más rara aún. ¿Y eso dónde se ve? En inmunología, por ejemplo, para la activación de los linfocitos. Ya, y yo sé que se han mareado. Si yo pregunto si alguno está así bien, se han mareado. Así que les traje un resumen. ¿Ya? Entonces, los receptores se dividen en receptores de membrana o citosólicos y nucleares, que dependen del tipo de ligando. Los receptores de membrana, ¿qué ligando tienen? ¿Lipofílicos o hidrofílicos? Hidrofílicos, muy bien. Y ahora, esos receptores de membrana tienen millones de tipos. Pero si te aprendes ese esquema, yo soy feliz. Receptores de membrana con actividad enzimática, acoplados a proteína G, acoplados a canales iónicos y accesorios o correceptores. De actividad enzimática, que quisiera que te aprendas, que el receptor tirosina sinasa está involucrado en la transducción de la señal de la insulina. ¿Sí? Así, colócalo. Receptor tirosina sinasa, insulina. Así que sea, si yo te pregunto, oye chicos, receptor de tirosina sinasa, insulina, no. ¿Ya? Los acoplados a proteína G existen dos tipos, la GS y la GI. La GS, que es estimulante, y la GI, que es inhibitoria. Muy bien. Los acoplados a canales iónicos, ¿dónde lo vamos a ver? En neurología.
Por ejemplo, los receptores nicotínicos y los receptores muscarínicos. ¿Se ve? Y los receptores accesorios o correceptores es cuando ya profundizas mucho, pues, chicos, ¿ya? Que van a ser o coestimuladores o los que van a concentrar la señal. ¿Sí? Y este esquema sí lo vas a tener en las diapositivas para que lo puedas leer y lo puedas averiguar un poco más. Y ahora sí, ¿recuerdan cuántos tipos de receptores habían? Los receptores a nivel de membrana y los receptores intracelulares. ¿Sí? Los receptores de membrana, ¿qué ligando tenían? Hidrofílicos. Los receptores intracelulares, ¿qué ligandos tenían? Lipofílicos. ¿Y qué sustancia lipofílica es por excelencia un ligando? Los derivados del colesterol. ¿Está bien? Por ejemplo, miren, aquí tenemos a la testosterona, tenemos al estrógeno, tenemos al cortisol, tenemos a los mineralocorticoides, por ejemplo. Existen una gama, infinidad de ligandos que tengan actividad lipofílica. Lo importante es que como son lipofílicos, ¿qué hacen? Atraviesan membrana. ¿Sí? Como atraviesan membrana, no deben tener receptor en membrana. Como no tiene receptor de membrana, existen dos tipos de receptores, o receptores intracitoplasmáticos o receptores intranucleares. Esta sustancia, este ligando, pasa membrana, pero dentro de la membrana se va a unir a su receptor. Su receptor va a traer transducciones, va a traer cambios en las proteínas para modificar los genes, chicos. Cuando tú me digas cuál es una importancia específica de los receptores lipofílicos, es que modifican genes. ¿Está bien? Y ahora, como yo sé que te has mareado, esquema, chicos, de repaso. De los receptores de ligando existen dos tipos, de membrana e intracitoplasmáticos, ¿verdad? Ahora, los receptores de membrana, ¿cuáles son sus ligandos? Los hidrofílicos. ¿Cuáles van a ser las acciones? ¿Modifican enzimas o van a tener segundos mensajeros? En cambio, los intracitoplasmáticos van a ser, su tipo de ligando va a ser lipofílico y sus acciones van a ser modificar genes. Si te aprendes eso, yo estoy más que contento. ¿Eh? Ahora sí, miren, chicos. Los receptores acoplados a membrana, miren, aquí ya está el ligando y ahí está su receptor, tienen transducciones. ¿Qué es una transducción? Es el cambio de una señal por otra. Por ejemplo, este ligando trae una información, pero esa información tiene que ser llevada a nivel celular. Y eso se va a ver así, mira. Cuando el ligando se une a su receptor, van a activar a proteínas, diversas proteínas. Y a estos cambios de proteínas se denominan cascadas. ¿Saben? Existen infinidades de cascadas. Cuando vean insulina, sobre todo, van a ver que la insulina tiene una cascada enorme. Esas proteínas van a ser proteínas que van a señalizar a nivel intracelular para que puedan hacer tres cosas importantes. Pon ahí, proteínas de membrana, activan receptores ligando hidrofílico, activan proteínas de membrana, que van a tener tres funciones. O sea, si te preguntan así, tres funciones solamente. Van a modificar enzimas del metabolismo, van a modificar a las proteínas reguladoras de los genes, o van a regular proteínas del citoesqueleto. ¿Está bien? Tres funciones solamente. Enzimas metabólicas, proteínas reguladoras de la expresión génica y las proteínas del citoesqueleto. Como estas proteínas van a traer la función, el efecto, se le denominan proteínas efectoras. ¿Sí? Y ahora, ¿qué tal si yo modifico una enzima metabólica? ¿Qué voy a hacer? Voy a traer cambios en el metabolismo. Si yo modifico una proteína reguladora de la expresión génica, ¿qué voy a modificar? La expresión génica. Si yo modifico una proteína del citoesqueleto, ¿qué voy a hacer? Un cambio de forma en la célula. ¿Está bien? Listo. Y ahora sí, esta parte es un poco más amplia, es la parte de los segundos mensajeros. Al hablar nosotros de segundos mensajeros, debemos definirlos primero. ¿Qué son los segundos mensajeros? Son moléculas que van a internalizar, así esa palabra así raraza, internalizar las señales químicas. ¿Está bien? Y yo te he traído esos principales, son los principales, ¿sabes? Porque son un montón. Los principales segundos mensajeros son estos: el AMPC cíclico, el calcio, el inositol 3-fosfato, el óxido nítrico y la desfosforilación y fosforilación. ¿Sí? Ahora sí, miren. En este esquema voy a tratar de resumirte todo. Mira, existe la proteína G, existen receptores acoplados a proteína G. Muy bien.
Recuerda que la proteína G, ¿cuántas subunidades tiene? 3, muy bien. ¿Y cuáles son las subunidades? Muy bien. ¿Y qué tipo de receptores de proteína G existen? 2, muy bien, de las que te he dicho, ¿no? 2. ¿Cuáles son? S e I, muy bien. ¿Y la S qué significa? ¿Y la I qué es? Muy bien, muy bien. Ahora sí, la proteína G va a traer a estos segundos mensajeros, miren. Puede traer la vía adenililciclasa, guanililciclasa o de la fosfolipasa. ¿Sí? Ahora miren, si la proteína G activa la adenililciclasa, ¿qué va a producir? El cambio de ATP a AMP cíclico. ¿Está bien? O sea, si te dicen, existe un ligando que activa la proteína G. La proteína G activa la enzima adenililciclasa. Por ende, se va a producir más 2 puntos, calcio, AMP cíclico, ATP o solo 10 AB. AMP cíclico, chicos. ¿Está bien? De nuevo, si la proteína G activa la adenililciclasa, aumenta el AMP cíclico. Si activa la guanililciclasa, ¿qué va a hacer? Guanosina, muy bien, el GMP cíclico. Pero si activa la fosfolipasa, va a traer la transformación del fosfinositol 3-fosfato al inositol 3-fosfato y al diacilglicerol. Muy bien. Y ahora miren, estos segundos mensajeros van a traer otros mensajeros. Por ejemplo, el AMP cíclico, ¿a quién va a modificar? A la proteína quinasa A. El GMP, ¿a quién va a modificar? A la proteína quinasa G. El inositol 3-fosfato, ¿qué va a hacer? Va a abrir los canales de calcio. El diacilglicerol, ¿qué hace? Activa la fosfoquinasa C. Y los derivados del ácido araquidónico van a producir eicosanoides. Y estos aún van a producir más acciones. La proteína quinasa A, ¿qué puede hacer? Modificar las enzimas, activar proteínas de transporte. La proteína quinasa G, ¿qué hace? Va a activar a proteínas contráctiles. Y la proteína quinasa C, ¿qué puede hacer? Activar canales iónicos. ¿Ya está bien? Entonces, la importancia de los segundos mensajeros es que cuando el ligando se une a su receptor y activa otra proteína, ellos lo van a internalizar y van a cumplir funciones específicas. ¿Sí? Muy bien. Y ahora miren, si te preguntan, ¿qué van a hacer los ligandos dentro de las funciones? Van a tener 2 cosas. ¿Está bien? O regulan la expresión génica o no la regulan. Así, tú preguntas así, ¿regula la expresión génica o no la regula? Si regula la expresión génica, ¿cuáles son los ligandos por excelencia que regulan la expresión génica? Los ligandos tipo hidrofóbicos, ¿sí? O lipofílicos. Muy bien. ¿Por qué? Porque esos van a atravesar membrana, se van a unir a un receptor intranuclear y modifican la expresión génica. Pero aquellos que no modifican la acción génica van a ser los que tienen función en el metabolismo enzimático o la función en las proteínas contráctiles. ¿Sí? Muy bien. La diferencia es que las proteínas que se activan con receptor de membrana van a hacer un proceso mucho más rápido que las proteínas que tienen receptor intracelular, que es más lento. ¿Está bien? Las proteínas que se activan en membrana van a ser en minutos u horas, pero las proteínas que activan a la modificación génica lo van a hacer en horas o días. Y ahora, chicos, este estímulo no tiene que estar para siempre, este estímulo se tiene que acabar. ¿Está bien? Porque, por ejemplo, en el cáncer, si modificas una proteína de membrana de una célula, esa se puede activar. Por ejemplo, puede activarse para que se divida. Y como esta célula está activada para que se divida, se divide de manera indefinida y de manera no controlada. Ya esa característica es una característica del cáncer, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, los estímulos se tienen que eliminar, se tienen que acabar. Esos estímulos, ¿cómo se van a acabar? De la siguiente manera, mira. Cuando el ligando se une a su receptor y ya se dio la comunicación intracelular, el ligando va a ser endocitado y se va a unir a lisosomas para traer la eliminación del receptor y del ligando. ¿Está bien?
O también pueden hacer una vesícula para que se dé la separación del ligando y del receptor en un endosoma. O también pueden provocar la inactivación por señal propia del mismo ligando. O por último, que dentro de la vía de la cascada de activación hay una proteína inhibitoria del receptor. ¿Sí? Y estos son los mecanismos para la eliminación del estímulo. Y ahora sí, repaso general porque ya va a acabar la clase. Existen células que van a enviar señales que van a cumplir una función de comunicación. A estas señales se denominan ligandos o mensajeros químicos. ¿Está bien? Característica principal de los ligandos es su clasificación. Depende de la clasificación. ¿Cuál es la clasificación que te he dado? Lipofílicos o hidrofílicos. Muy bien. Ahora, si es hidrofílico, ¿cuál es su característica? Presenta receptor de membrana. Y si es hidrofílico, ¿qué tiene? Receptor intracelular. Y característica principal del ligando tipo lipofílico es que modifica la función genética, modifica la expresión de genes. ¿Está bien? En cambio, los receptores que están en membrana van a modificar las estructuras proteicas, por ejemplo, enzimas o las proteínas contráctiles. ¿Está bien? Ahora sí, miren. Cuando llega a la célula blanco, tiene tres finales: receptores en membrana, receptores intracitoplasmáticos o receptores nucleares. ¿Está bien? Si es receptor de membrana, ¿qué hace? Modifica la vía enzimática. Si es receptor intracitoplasmático o receptor intracelular, modifica la expresión de genes. Por último, trae la modificación de la función celular. Y ya para terminar, como siempre, las frases motivadoras. Alguna vez un doctor me dijo a mí, yo recuerdo, me lo dijo de manera así literal, no sé si lo habrá leído o lo habrá visto, cómo habrá sido. Una vez estábamos en emergencia con el doctor y me dijo, la mejor medicina es amor y cuidados, me dijo, así literal. Y yo dije, pucha, o sea, aprendí fisiopato, fármaco, por las puras, lo cuido, nomás lo quiero y ya está. Y yo dije, ¿y si no funciona, doctor? Y así fue literal, ¿eh? Si no funciona, doctor, aumentas la dosis, me dijo. Rosazo, me dijo. ¿Qué más podía decir? Porque ya rip. Y ahora sí. Y la siguiente frase, por favor. Una persona es feliz cuando logra su felicidad. Gracias.